Bien, vamos a seguir con este pequeño estudio de Primera de Juan, que lo vamos a terminar hoy porque no tengo la intención de dar Primera de Juan, que ya se dio hace ¿cuántos años? No lo di yo, pero bueno, quizás lo volvamos a dar, pero en otro momento. Pero sí, en Primera de Juan, en el capítulo 2 hay unas cositas interesantes que yo cuando las estuve viendo dije, esto hay que predicarlo, y lo estoy predicando. Creo que estoy haciendo eso, sí. Entonces, hermanos, abrimos las Biblias por Primera de Juan. Me alegra mucho ver a Charo, que hacía tiempo que no la veía, por cierto. Dios te bendiga. Esto es para el frío, ¿no? Bueno, es igual. Entonces Jesucristo es quien está a nuestro lado. ¿Os acordáis por qué estuve diciendo esto, ¿no? De Jesucristo está a nuestro lado. Porque cuando se traduce aquí en Primera de Juan, capítulo 2, que es la traducción es como el abogado, ¿no? En realidad la traducción mejor del griego es esta. Es el que está al lado de alguien, el que está al lado de alguien, ¿no? Claro, si Cristo está a nuestro lado, ¿qué problema tenemos? ¿No? Entonces eso es lo que hemos estado viendo y vamos a recalcar y seguir un poquito en esa misma línea. Vamos a empezar primeramente por donde nos quedamos el domingo aquel, no fue el anterior sino el otro, y seguiremos. Por lo tanto, estamos ahí. Leemos los versículos del 3 al 6, si os parece. Los que son de Dios, y lo he titulado, y los que solo dicen serlo. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Bueno, versículos del 3 al 6 en 1 de Juan, capítulo 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. He dicho, sí, es eso, tiene que ser esto. Versículo 3, ¿qué estoy diciendo? Es que no sé ni lo que estoy diciendo. No, el tres, perdón, ¿he dicho algo diferente? Si he dicho algo diferente, lo siento, y si no he dicho algo diferente, os perdono. Vale. Entonces, del 3 al 6, ¿vale? Que quede claro. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Yo creo que eso es una cosa. Juan siempre es como el discípulo del amor y parece el suavón, el suave, ¿sabes? El más suave de todos. Pero esto no me parece suave. Esto no me parece suave. Fíjate qué radical que es, ¿no? En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Vale, pues esto es radical. Luego dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hay un mentiroso por ahí que miente y miente, ya sabéis, ¿no? Sí, sí, está por ahí arriba. Un sitio se empieza por M. Pero, pero es así. O sea, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y esto es de una radicalidad impresionante, lo que está diciendo Juan. O sea, cualquiera que dice, no, yo soy cristiano, yo hago esto para Cristo, y estoy conociendo gente así, ¿no? Últimamente y tal. Bueno, no importa eso, pero en realidad son cristianos. Pues si dicen, no, no, yo conozco a Dios, yo tengo una relación, yo soy cristiano. Claro, decir cristiano significa que conoces a Dios, ¿vale? O sea, un verdadero cristiano conoce a Dios y va conociéndole, pero le conoce. Si uno se llama cristiano y resulta que no es cristiano, el tal es mentiroso. Porque tiene que guardar sus mandamientos. Vamos a estar viendo esto, que es muy importante. Hacer su voluntad. ¿Vale? Así que Juan no era tan suavón, tan suavito, tan diplomático si quieres. No, no, no. A ver, yo veo esto de una radicalidad en el buen sentido, estoy diciendo. Clarísima, ¿no? Y dice, y la verdad no está en él. Más claro aún, ¿no? O sea, que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, por contraste, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esta es la manera de saber si estamos en Él o no. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Guardando los mandamientos del Padre. Es decir, la voluntad del Padre. ¿Amén? Vale, partimos de aquí. La obediencia, claro, eso nos lleva a la obediencia, está claro.
La obediencia a los mandatos de Dios constituye una tercera prueba de comunión genuina. Esto es claro. El que dice que tiene comunión con Dios, el que tiene comunión con Dios, implícito es que obedece a Dios. Pero no puedes tener comunión con Dios si no obedeces a Dios. O sea, no. No, es que me gusta mucho la palabra, es que me gusta mucho estar con los hermanos. Vale. Me gusta mucho venir los domingos a la iglesia porque adoramos a Dios y con música y está muy bien porque hay un buen ambiente. Todo esto está muy bien, ¿vale? Y además, pues de vez en cuando comemos juntos, está mejor, ¿sabes? Y muy bien todo, pero claro, es que esto no es. Esto es parte. Esto es parte. Muy importante, sí. Pero tiene que estar todo esto basado en una realidad. Y la realidad se llama obediencia. ¿Vale? La obediencia. ¿A qué? ¿Al pastor? No, al pastor no. ¿Qué es el pastor? El pastor no es nadie. Es a los mandatos de Dios. A los mandatos de Dios. A los mandamientos de Dios. Entonces aquí en 1 de Juan se presentan dos pruebas externas que demuestran la salvación. O sea, que ponen en evidencia que la persona es salva. Eso es lo que quiere decir. Uno es la cuestión doctrinal y la moral. Por la cuestión doctrinal estamos hablando de conocer la verdad de Dios. Pero un ateo puede conocer la verdad de Dios. El mismo diablo conoce la verdad de Dios. No es nada del otro mundo. Pero el siguiente paso ya es diferente. Es la moral. ¿Qué es la moral? La moral implica obediencia a Dios. La moral no es solamente cumplir con los requisitos que todo el mundo sabe, ¿no? Pues ya sabemos. O sea, no hagas esto, no hagas lo otro, esto no se puede hacer, que esto es pecado y tal. Claro que sí, esto es parte importantísima. Pero es que eso va mucho más allá, no solamente es hacer o no hacer, es realmente tener en el corazón la impronta de obedecer, de querer, desear obedecer a Dios. Eso sí que no se puede, como diría, eso no se puede falsear. Eso o es o no es, pero no se puede imitar realmente, o sea, no hay manera de poder decir, no, yo obedezco a Dios, pero en realidad en el foro interno no lo estás haciendo. Pues no vale. Dios sí lo sabe, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y uno mismo sabe si Dios lo sabe. Al respecto de esto, sí, uno sabe si Dios sabe o no sabe, porque si es verdad, Dios sabe y tú sabes que es verdad. Y si no, lo contrario. Así que son los dos aspectos. El doctrinal, que es importantísimo, claro. Uno puede tener también el Espíritu de Cristo, pero no tener ni idea de cómo obedecer. Entonces, ¿cómo va a obedecer si no sabe cómo? Porque no conoce la palabra. Pues las dos cosas son muy importantes. Tienen que ir parejas. Tienen que ir al unísono. La prueba doctrinal consiste en confesar una visión correcta de Cristo y del pecado, mientras que la prueba moral consiste en obediencia y amor prácticos. Claro, si uno está obedeciendo, está obrando en el amor. O sea, uno puede decir, yo obedezco a Dios, pero no tengo amor. Si no tienes amor, no estás obedeciendo a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, tú tienes que seguir los parámetros de la conducta de Dios, de los principios divinos. ¿Vale? Y esto, claro, solo se puede hacer con el Espíritu de Dios. No hay manera de hacerlo de otra manera. No hay manera. Bien, mientras que la seguridad subjetiva de salvación viene como resultado del testimonio interno del Espíritu Santo, esto está clarísimo, sobre todo en Romanos 8, 14 al 16, que el Espíritu da testimonio al Espíritu de uno que es hijo de Dios, ¿vale? La prueba de la obediencia constituye la seguridad objetiva de que uno en verdad es salvo. Porque uno se puede engañar a sí mismo, es muy fácil. Los seres humanos somos especialistas en engañarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Y dice, no, yo soy. Vale, pero si no eres, entonces no estarás cumpliendo con lo que Dios demanda de ti, por mucho que tú digas que eres. Y si dices, yo soy, y realmente estás obedeciendo a Dios desde el fuero interno de tu corazón, entonces sabrás que realmente tu fe es verdadera, es genuina. Hay cristianos verdaderos que no lo parecen a veces. Hay otros que parecen muy cristianos y no lo son. Es así. O sea,
Hombre, lo bueno es ser cristiano y parecerlo, ¿no? Eso es lo deseable. Pero es mejor ser cristiano y no parecerlo tanto que no serlo e intentar serlo o buscar serlo, no sé por qué motivos, porque lo segundo no sirve para nada. Entonces es mucho mejor ser lo que eres. Si eres lo que eres, sélo. Tampoco te engañes a ti mismo. Pero si eres cristiano, entonces busca el vivir como cristiano, realmente. Esa sería la manera, ¿no? La forma, la manera, el hecho. Entonces la obediencia es la evidencia externa y visible de salvación. Los falsos maestros no obedecían los mandatos de Dios y esta fue la demostración objetiva de que no eran salvos. Eso lo vemos en Lucas 6:46. Eso es lo que está diciendo Juan aquí en la epístola. Es lo que está justamente diciendo, ¿no? Y por eso el mensaje es radical. O sea, no va con medias tintas. No puede ir con medias tintas. Porque o eres o no eres. Y si eres, eres. Y si no eres, no eres. Pero no hay otra cosa. Si eres, se va a manifestar. Y si no eres, pues también se va a manifestar, pero lo contrario. Desde luego, delante de Dios seguro, porque a Dios nadie le puede engañar. Eso es lo que está diciendo Juan. Aquellos que en verdad han sido iluminados y conocen a Dios son obedientes a su palabra porque la aman. Eso significa andar como él anduvo. ¿Qué significa andar como él anduvo? A ver, unos estarán pensando, bueno, voy a vestirme como el Señor, voy a dejar mi barba, como soy un varón, voy a dejar barba y voy a ir con una túnica y pelo largo. ¿Sabes si el Señor tenía pelo largo o corto? Eso es una cosa que la tradición te dice esto, pero ¿qué más da? Oye, unas sandalias. Bueno, las sandalias está bien, sobre todo en verano. Vale, y vas ahí y dices, no, yo, porque la palabra de Dios me dice que tengo que andar como él anduvo. Entonces, todos sabemos que esto es una tontería, ¿no? Lo que acaba de decir. O sea, no se trata de la cuestión externa, ni mucho menos. Entonces, ¿qué significa realmente andar como él anduvo? No tiene nada que ver con el hecho de andar. Tú puedes andar todo lo que tú quieras. Cuanto más andes, mejor, es muy bueno. Pero, ¿eso significa y tiene que ver con lo que está diciendo Juan? No, en absoluto. Pero, ¿qué tenemos que entender entonces? ¿Qué es andar como él anduvo? Es practicar algo. Es vivir de acorde a algo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que está aquí escrito, no lo voy a volver a repetir. Amar la palabra de Dios. Y por tanto, cumplirla. Porque eso es lo que hizo el Señor. Eso significa andar como él anduvo. No significa hacer las proezas que hizo, eso es imposible. No significa cosas que Dios no nos llama a hacer. Significa ser obedientes a la palabra de Dios por un motivo, por obligación, también, 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 porque hay que esforzarse. Pero en primera instancia, por amor a Dios, por amor, por tanto, a su palabra. Amén, las motivaciones tienen que ser correctas. Insisto, esto implica un esfuerzo, porque nuestra carne nos dice lo contrario. Nuestra carne lo que nos dice es, uff, 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 ¿vale? Entonces tenemos que sobreponernos a nuestra carne y decir, un momento, yo quiero amar. Mira, esto es lo mismo que cuando la palabra nos dice que tenemos que amar a nuestro adversario, ¿no? Sin ir más lejos. Nuestro adversario puede estar en casa muchas veces. No necesariamente hay que buscarlo muy lejos, porque a veces hay fricciones, ¿verdad? Tenemos fricciones, tenemos desacuerdos, en fin, todas las cosas que normalmente lleva la cotidianidad, ¿no? O pueden estar más lejos, o lo que sea. Pero a veces hay situaciones en las cuales no es fácil, no nace, ¿no? Es que se dice eso, no nace el amar. Es decir, el tener un sentimiento. Vale, el sentimiento está ahí o no está. Pero ¿vamos a dejar de amar o no amar por causa de un sentimiento? Entonces son los sentimientos los que nos dirigen. Es así, eso es inmadurez. Amar implica una decisión, ¿verdad? Implica decir, no, yo decido amar, yo decido, es un esfuerzo, de eso estamos hablando, que está por encima de cualquier otra consideración humana. Lógicamente, en ese esfuerzo de cumplir en la dirección de Dios lo que es el amor a los demás, por muy difíciles que puedan ser para uno, no pasa nada, o si es fácil, pero entonces no estoy hablando aquí, pero si es difícil, implica un esfuerzo. Tenemos para ello la gracia de Dios.
Pero claro, la gracia de Dios no viene si antes no hemos decidido amar. Algunos esperan que la gracia les venga ipso facto, ¿no? Bueno, yo amaré a esta persona, quien sea. Yo voy a amar a esta persona, pero cuando tenga la gracia. De momento es que no me nace. Pues pasarte la vida así. Por eso hay problemas a veces en las iglesias. Gente dentro de las iglesias, hermanos, que no se aguantan. Lo cual es muy triste, ¿no? Porque me digas, vale, con la gente del mundo, que tampoco, pero bueno, pero entre hermanos. Pero es por eso, porque dicen, no, Señor, dame tu gracia para poder amar al hermano o a la hermana. Dame tu gracia, dame tu gracia. Y así se pasa la vida. Porque la gracia no viene. ¿Y por qué no viene la gracia? Que es una desgracia. ¿Por qué no viene la gracia? Pues porque uno no ha dado el paso de decir, Señor, por fe me lanzo a amar a esa persona. Ahí viene la gracia. Como todo en la vida cristiana, que es por fe. ¿Amén? Eso lo sabemos, pero a veces conviene recordarlo. Bueno, eso es andar como él anduvo. Vamos a ir también, bueno, un poquito más. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La repetición de estas palabras recalca el hecho de que quienes de verdad han nacido de nuevo lo demuestran con el hábito de ser obedientes. La obediencia resulta en seguridad de salvación. Es evidente que estas dos palabras sean favoritas para Juan, pues emplea conocer unas 40 veces y guardar unas 10 veces en la epístola. Así que Juan era bastante radical. Ya en el versículo 6, esta palabra permanecer, dice que el que dice permanecer en él, ¿no? El que dice permanecer. Esta palabra permanecer es una de las expresiones predilectas de Juan para aludir a la salvación. Esto lo vemos en Juan 15, del 4 al 10, que es el Evangelio de Juan, ¿no? Y como él anduvo implica la vida de obediencia de Jesús, que es el modelo a seguir para el cristiano. Vale, eso lo sabemos, pero hay que ponerlo en práctica. Los que afirman ser cristianos deberían vivir como él vivió, en vista de que poseen la presencia y el poder de su espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que uno puede tener todo de parte de Dios, pero estar ahí inactivo. ¿Por qué? Porque no ha dado el paso de hacerlo, de obedecer. Eso se puede entender en un cristiano recién cristiano, o sea, un cristiano que acaba de nacer de nuevo y pobrecito es un bebé espiritual y aún no sabe manejarse. Esto vale. Dios está ahí ayudando mucho, empujando. Pero llega un momento en que Dios es como que, bueno, ya espabilate tú, ¿no? Espabilate tú, porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, que es dar el primer paso tú, en fe. De eso vamos a estar viendo ahora cuando vamos a hablar de los hijitos, de los jóvenes y de los padres. Que es muy interesante esto, ¿no? Yo ayer estaba viendo un programa de estos, de un documental de animales, ¿no? Y la regla general es que las madres cuidan de los cachorros, ¿no? Y era sobre, ¿qué era? Pumas, creo que era. Y los pumas, la madre puma, el padre puma se va. O sea, hace su cosa y ya es padre, pero ya le da igual. Y se va. Y es curioso. Y la madre no, la madre se queda ahí con los cachorros, son madres de verdad, ¿eh? Son unas madres impresionantes, impresionantes. Ya sabemos que eso es cosa de Dios lo ha hecho así, ¿no? Y, ¿eh? Amén. Eso es, me ha dicho amén. Y claro, ya saben, no es la puma que dice, bueno, voy a amar a mis cachorrillos porque es lo que hay que hacer. No, los animales obran por instinto, eso ya lo sabemos. Bueno, a lo que voy. Y nos comparan con animales. Esto es demencial. Pero llega un momento en que los cachorros ya han crecido y la madre los abandona. No les dice, a ver, cachorritos míos, venid aquí, que os diga una cosa. Ya tenéis que buscaros la vida por vosotros mismos, ya está bien de ser gorrones, ya se acabó de vivir en casa, ahora os vais a buscar la vida, es cosa vuestra, yo os bendigo, y con la garra hace así, la puma, y no les dice nada porque no hablan. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Como mucho emiten un rugido, un rugidillo así. Los pumas hacen esto, lo hacen más. Y los chitas también. Bueno, es igual. El caso es que los abandona, se va,
y se va por la mañana, o sea, están durmiendo y de repente por la mañana la puma, no el puma que era un cantante, sino la puma, la hembra, se va y los cachorrillos están durmiendo y de repente despierta y dice, ostras, la mamá se ha ido, habrá ido a cazar. No, no ha ido a cazar, o sí, pero ya no va a volver. ¿Vale? Y entonces ya sí o también sí tienen que buscarse la vida porque no les toca otra. Bueno, pues Dios hace esto con nosotros también muchas veces, hasta cierto punto. Ya nos deja un poquito que nos espabilemos, porque no podemos ir tirando siempre de papá Dios, que nos lo resuelva todo. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios nos ha dado una serie de capacidades naturales y espirituales, y la espiritual se llama fe, para que poniéndola en marcha, entonces sí recibamos de Dios lo que solo Él nos puede dar, porque si no, no podríamos hacer nada. Es verdad que sin Dios no podemos hacer nada. Pero tenemos que dar ese paso de fe. Y para eso tenemos que aprender. Entonces, de un recién nacido en Cristo, de acuerdo que no. Pero cuando uno ya va creciendo y es un cachorro ya un poquito grande, a veces los cachorros de puma son más grandes que la madre, ya, la madre se va, Dios se va. Me estás entendiendo la comparación, ¿no? Pero parece cristianos que parece que toda su vida están con la mamá puma. Y la mamá puma dice, ostras, nen, eres muy pesado. ¿Eh? Así que, si queremos madurar, tenemos que obedecer. Amén. Andar como Él anduvo. Bueno, vamos a ver esta parte que es muy interesante. Como dije, hijitos, padres, jóvenes, un mensaje a todas las edades de crecimiento espiritual. Porque está hablando de crecimiento espiritual, no está hablando físicamente o naturalmente, o de forma natural. Leemos, versículos de 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bien. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Amén. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hay una diferencia de madurez, ¿verdad? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, otra vez vuelve, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido a que es desde el principio. Es lo mismo, porque entonces no habría habido un nacimiento. Tanto hijos como padres son lo que son porque previamente han nacido de nuevo. Esto implica conocer a Dios. ¿Me entendéis? Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, vamos a ir viendo esto que es muy interesante. En estos versículos Juan hace ver que la comunión con Dios, según debe reflejarse en nuestra conducta, comporta una separación del mal. Esto es primordial y hay que entenderlo muy bien. Un cristiano no puede estar asociado en manera alguna con el mal. El mal no. ¿Vale? No. Entonces, Juan se dirige a tres clases de personas, niños, padres y jóvenes. Juan no trata esto desde la perspectiva de la edad física, sino de la espiritual a partir de la conversión a Cristo. Fundamental. Los niñitos o hijitos son los recién convertidos, los mozos o jóvenes, los que van avanzando entre conflictos hacia la madurez, y los padres, los maduros, los que ya son espiritualmente adultos, los veteranos. Esto es lo que enseña la palabra al respecto. No está hablando, insisto, en una cuestión de edad física, sino de edad espiritual, de crecimiento, de madurez en el Señor. Desde el punto de vista de Dios, solo existen dos familias. Partimos de aquí, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, no hay otra cosa. O eres de Dios o eres del diablo, no hay más. Y esto pues queda muy claro si leemos Juan 8:39 al 44. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Eran judíos hablando. Eso es para entender bien el concepto de lo que vamos a ir estudiando, ¿sabes? Partimos de ahí, que solamente hay dos posicionamientos, no hay más, ¿vale? No existe un tercero, un cuarto, no sé qué. No, uno es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y el Señor lo dijo claramente, dirigiéndose a aquellos judíos que en teoría habían creído. Es que dice que habían creído, imagínate. Lógicamente no habían creído, como tiene que ser, sino que de alguna manera habían empezado a aceptar las verdades de Jesús, pero llegó un momento en que ya se rebelaron. Bueno, lo leemos.
Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, siempre justificándose con la religión y con la tradición. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. Fíjate que él estaba diciendo ya lo que le iba a pasar. ¿eh? Eh, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Oh. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. No entendían nada. Lo entendían solo desde la perspectiva natural. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Eso es lo que habría pasado, pero no estaba pasando. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está Juan diciendo en su epístola. ¿Te das cuenta? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Te das cuenta? Dos familias. Dos grupos. Los de Dios o los del diablo. No hay más. Y el Señor claramente lo dice. Vosotros no podéis entender lo que yo os digo. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Ya está. Sois del diablo. No es otra cosa. No es entre medio. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero fíjate una cosa aquí, ¿no? Que incluso aquellos que dicen, aquellos que son del diablo pero que dicen creer, seguramente nos engañarían. ¿Sabes? Nos engañarían. Y no estoy diciendo con eso que es que pretenden engañarnos. No, no, no. Es que nosotros pensaríamos que son cristianos. Porque tienen un lenguaje evangélico, porque dicen, aparentemente se comportan como cristianos, ¿no? Porque hacen esto, porque hacen lo otro. Pero si el Señor estuviera ahí, les diría, vosotros no podéis recibir mis palabras, porque no sois míos, no sois de Dios. Ya está, ¿no? Así que volviendo al tema, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan recuerda en estos versículos a sus lectores que ya vivimos que como cristianos los pecados han sido perdonados y han llegado a conocer a Dios como su Padre Celestial. Esto es lo que determina que un cristiano joven, no, más que joven, recién nacido en el Señor, cómo son verdaderamente los cristianos recién nacidos en Dios. Así, ¿vale? Sus pecados han sido perdonados, han llegado a conocer a Dios como su Padre Celestial y como resultado de esto son parte de la familia de Dios y no deben amar la familia del diablo ni dar su lealtad al mundo controlado por él. Y eso se ve en evidencia. Ya no hacen lo que hacían, ya no practican lo que hacían, se han separado de todo esto, incluso han perdido las amistades, eso suele pasar, porque dicen, yo porque tengo que ser amigo de este que es un impío, un incrédulo, que no me hace nada bueno, o sea, y está todo el rato diciendo soeces y haciendo esto y haciendo lo otro y hablándome de esto y hablando de lo otro que yo no quiero escuchar y al final pues se apartan, pero es normal. Es normal y como recién nacidos en Cristo es deseable que hagan esto, para que guardarse, para que no sean contaminados. ¿eh? Los que ya somos más maduros ya sabemos diferenciar, pero uno recién nacido necesita mucho cuidado porque es un bebé espiritual. Pero sus pecados ya han sido perdonados y por tanto son de la familia de Dios. Aquí vemos esto, ¿no? Cuando dice no dan su lealtad al mundo controlado por el diablo, pues no améis al mundo, dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que un cristiano recién nacido no ama al mundo, detesta al mundo. Ya digo un momento que dice, me estoy dando cuenta de que lo que a mí me gustaba ya no me gusta, es que no quiero saber nada de esto, es que no quiero saber nada de lo otro. No estoy hablando de cosas que son normales y cotidianas. O uno dice, no, es que ya no me gusta trabajar, ya no. Ahora soy cristiano y ya eso de que trabaja. Yo conocí a uno así,
Sí, sí, sí. Sí, sí, que cuando se enteró que tenía que, ya no podía vivir, o sea, cuando se enteró que vivir por fe significaba que tenía que trabajar y no vivir de cuento, alguno aquí le conoce, ya dijo, ya no creo en nada, ya. La respuesta, tú no has creído nunca, tú te engañaste a ti mismo. Y te iba muy bien porque eres un gandul, eres un vago, no te gusta trabajar y pensabas que aquí pues te iban a dar porque eras misionero. En fin, es igual. Eh, una persona muy querida, más por mí, es una pena. Bueno, pues las cosas son así. ¿Vale? Entonces, cuando uno ha nacido de Dios, corta con aquello que amaba antes, ya no lo quiere, no le nace, no quiere saber nada. Puede tener tentaciones, pero dice, no, esto no es bueno, no lo quiero. ¿Vale? Esto estamos con los hijitos. La palabra hijitos en el versículo 12 se aplica en general a descendientes de cualquier edad, a diferencia de una palabra griega diferente que también se traduce hijitos en el versículo 13 y que sí se refiere a niños pequeños, en este caso espirituales. Pero bueno, Juan está hablando de hijitos como recién nacidos en Cristo. Escribe la cueva, cito, a los recién convertidos les recuerda primero que sus pecados les han sido perdonados, el verbo está en pretérito perfecto, dando a entender una acción pasada cuyo efecto continúa, ¿vale? Es decir, que sus pecados siguen siendo perdonados, no solamente fueron perdonados los que había cometido, sino que siguen siendo perdonados sus pecados. De otra manera, nunca serían cristianos, nunca entrarían en el cielo, está claro. A causa de su nombre, eso lo dice en el literal, el griego literal, es decir, en virtud de lo que representa la persona y la obra de Jesucristo. Segundo, que han conocido, en griego eknokate, en pretérito perfecto, a Dios como a su Padre. ¿Qué es conocer a Dios? Algunos dicen, no, yo conozco a Dios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que le has visto y has hablado con Él y le has dado la mano? Pues ya me gustaría. ¿Qué es conocer realmente a Dios? Pues yo creo que conocer a Dios básicamente es detestar lo que antes querías y era pecado, lo detestas y empiezas a amar lo que es de Dios, lo que es suyo, lo que es su palabra. Eso es conocer a Dios. Y una persona puede conocer a Dios así al instante de haber nacido de Dios. Es que porque una persona ha nacido de Dios en ese instante, en el instante que sea, conoce a Dios. O sea, porque una persona ha nacido de nuevo, conoce a Dios. O sea, conocer a Dios es consecuencia de nacer de nuevo y eso es inmediato. ¿Y en qué se basa eso? Pues sencillamente en detestar lo que antes amaba y era pecaminoso. Ya está. Y en tener hambre de la palabra de Dios. Hambre de la palabra. Yo me acuerdo cuando me convertí. Bueno, cuando Dios me convirtió. Que empecé a leer la Biblia y no leía otra cosa sino la Biblia. Y venga, leer, 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 leer. ¿Por qué? Pues porque quería conocer a Dios y porque estaba conociendo a Dios así. Y porque me nacía. Y porque no podía dejar de hacerlo. Es que quería eso. Todos mis amigos decían, estás loco, te has vuelto un capuchino o algo así. Decían, no me falta la capucha, pero bueno. Sí, me acuerdo que uno me lo dijo. Una me lo dijo, ¿no? Y sobre todo la familia. La familia fue terrible, porque claro, mi hermano me dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿No eres normal? Digo, no, no, normal no soy, ya lo sé. O sea, hay un cambio. Es algo drástico. En uno se nota más, en otro se nota menos, pero tiene que haber una diferencia. Esto es ser realmente un hijito de Dios, ¿no? Hijitos, los hijitos son aquellos que solo tienen un conocimiento básico de Dios y necesitan creer, pero son de Dios. Como vemos, todos forman parte de la familia de Dios y manifiestan el carácter de Cristo en niveles diferentes y la meta es la de llegar a ser padres, ¿vale? Que significa maduros en Cristo. Estas son las experiencias conscientes más tempranas del recién nacido cristiano. Se alegra del perdón de sus pecados por medio de Cristo y de su consiguiente comunión con Dios. El Espíritu Santo dentro de él le hace consciente de su filiación, es decir, que es hijo, y le incita a clamar Abba Padre. Esto es un comentario de un tal Stott por Francisco La Cueva. Versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio.
Aquí habla de los padres ahora. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos, a los hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí está Juan hablando de los tres estamentos diferentes en cuanto a edad espiritual de los creyentes. A los padres, esto es, a los espiritualmente adultos de la comunidad eclesial, les dice Juan que han conocido al que es desde el principio. Lo repite en la misma forma en el versículo 14b. Con esa frase quiere dar a entender que el conocimiento que tienen de Dios ha ido madurando al paso de los años, como debe ser. Es imposible que uno sea padre en Cristo, según aquí lo estamos entendiendo, por padre, según lo estamos entendiendo, es imposible si no ha ido creciendo en conocimiento. Quiero decir esto, hay cristianos que son eternamente adolescentes. Ya no voy a decir pequeñitos recién nacidos, pero así adolescentes. No dejan de ser adolescentes. ¿Y por qué es eso? Pues una de las razones es porque tienen muy poco conocimiento bíblico. Hay iglesias así, que está todo lleno de chavales. Chavales, espiritualmente hablando, son chavales. Hasta el pastor es un chaval. No crecen. ¿Por qué no crecen? Porque se han quedado con ABC. El ABC doctrinal, no van más allá. Esto es una pena, es doloroso. Es muy mal ejemplo, es horrible, vamos. Dios no está contento con eso. Y no hay excusa. Aquí no se puede decir, bueno, es que... No hay es que valga. A ver, tú estás en una iglesia donde solo se enseña dos cositas. Pues busca por tu lado el crecer. Hoy en día no hay excusa. Hay tantos estudios, tantas predicaciones, tanta manera de poder conocer más de Dios. ¿Verdad? No hay excusa. Entonces, ¿por qué no crecen? ¿Por qué se quedan como adolescentes? ¿Porque les es cómodo? Sí. ¿Porque se aferran a una tradición eclesial? Sí. Hay motivos peores. ¿Porque no quieren separarse del rebaño? También. ¿Porque no quieren problemas? ¿Porque no quieren que los demás les señalen de alguna manera con el dedo o yo qué sé qué? Pero estas son razones espurias. Es que el que realmente ama a Dios no se queda como adolescente toda su vida, va creciendo y es padre. Y hay padres que son padres enseguida. Al poco de haber nacido, de haber conocido a Dios. Son padres inmediatamente. Y no significa que ya conocen todo y son súper maduros, porque el carácter requiere de un tratamiento, ¿no? Por parte de Dios, y a veces lleva tiempo eso, y de hecho lleva tiempo. Mucho tiempo. Pero doctrinalmente, son muy adultos. ¿Por qué? Porque se han esforzado. Porque aman a Dios y quieren conocer de Dios y quieren saber la verdad de Dios. Y esto es honroso y agradable delante del Señor. A lo mejor tienen aún deficiencia de carácter, pero bueno, es que eso ya también depende mucho del trato del Espíritu Santo con cada uno. Y esto requiere de su tiempo también y es parte de Dios, ¿no? Uno no puede ser un buen cristiano solamente en sus propias fuerzas, eso no es así, ya lo sabemos. Pero al menos están haciendo todo lo que está en su mano. Y si oyen una cosa que les choca, ¿no? Una doctrina que dicen, uy, esto sobre la salvación, por ejemplo, ¿no? Entender sobre la salvación, o sobre escatología, o sobre tantas cosas, los atributos de Dios, como, no sé, cualquier cosa. Quieren saber eso porque aman a Dios. Aman a Dios. Ya está. No hay otra cosa. También es verdad que muchos de estos que parece que nunca crecen y son adolescentes toda la vida es que realmente nunca nacieron de Dios. Y no es que sean adolescentes, que ni siquiera son hijos. Pero con que han aprendido las formas, han aprendido las maneras, han aprendido un poquito el lenguaje evangélico y las maneras y tal, pues pasan como... Pero Dios conoce los suyos. Así que es mucho mejor no engañarse, ¿no? Seguimos.
Padres, jóvenes, hijitos, estas distinciones claras identifican tres etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios. Hemos visto, padres corresponde a los más maduros porque tienen un conocimiento profundo del Dios eterno, o sea, como dijimos antes, porque se han esforzado en conocer a Dios, se han esforzado en leer la palabra, en entenderla, han pedido a Dios, Señor, dame luz sobre esto, yo quiero entender esto, Dios se honra con esto. Entonces el pináculo de la madurez espiritual es conocer a Dios en su plenitud. El apóstol Pablo iba a ser un ejemplo claro de ello, lo vemos aquí, Filipenses 3 del 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Más claro que eso. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo murió Jesús? Ya sabemos cómo murió, pero ¿qué le llevó a la muerte? Es la pregunta mejor. La obediencia al Padre. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. La obediencia. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Lo hizo? Sí. ¿Nos toca a nosotros todos hacer lo mismo? No. Porque no todos los cristianos mueren de manera mártir, ¿no? Eso ya depende de Dios. Pero que uno tiene que estar dispuesto. Que uno quiere decir, Señor, si es tu voluntad, lo que tú quieras. Entonces sí, eres un mártir. Porque un mártir no es cuando lo eres físicamente, sino cuando en tu corazón determinas serlo. Y ahí es donde se ve realmente si uno ama a Dios o no. Cuando ahí uno no se puede engañar. ¿Sabes? A todos nos gustaría morir en una cama, ¿eh? Está claro. A todos. Es más, a todos nos gustaría no morir. Y ser arrebatados. Pero si hay que morir, Señor, yo estoy dispuesto a morir como tú quieras, porque al fin y al cabo, yo no he pedido nacer, no he pedido nada. Por lo tanto, soy tuyo, hágase tu voluntad, ¿verdad? Eso debe ser. Entonces Pablo fue un clarísimo ejemplo de lo que es el Padre, según la descripción de Juan. Jóvenes. Los jóvenes son aquellos que, a pesar de no haber tenido la experiencia profunda de conocer a Dios en la palabra y en el transcurso de la vida, sí conocen la sana doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué la conocen? Porque se esfuerzan en conocerla, porque quieren conocerla, porque quieren saber de Dios. ¿Amén? ¿Tienen fuerza contra el pecado? Claro que sí, ¿cómo no la van a tener? Si aman la palabra de Dios, claro que tienen fuerza contra el pecado. Y el error porque la palabra de Dios está en ellos. Fuerza contra el pecado y contra el error. Porque, o sea, no son tan fácilmente engañados, ¿entiendes? No va a venir cualquier por ahí predicador de esos raros y les va a decir una serie de cosas y No, ¿por qué? Porque tienen un sustento en la palabra, la conocen suficientemente como para poder ver y discernir y decir, no, esto es un engaño. ¿Y por qué muchos son engañados? Pues porque no tienen eso. La palabra de Dios está en ellos y así se oponen a las tretas del diablo, cuyos ataques ocasionan mayor daño entre los inmaduros, sobre todo esos inmaduros que es que les gusta ser inmaduros porque así están más tranquilos. Ejemplo de esto último lo vemos en otra parte, Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que es lo que he acabado de decir, ¿verdad? Los jóvenes lo han vencido porque saben al diablo, porque saben que los esfuerzos de Satanás se basan en la falsedad y el engaño, y con que tiene la verdad, reposa en ellos, la conocen, la viven, la sienten, la saben, la conocen, lo he dicho, pues el diablo difícilmente les puede engañar, difícilmente. Comenta la Cueva mencionando a los jóvenes que han vencido al maligno, es decir, al diablo, dice, la frase se repite al final del versículo 14, con lo que Juan da a entender que el conflicto de los creyentes con el diablo ha terminado en victoria. Esta victoria está asegurada, como lo indica el principio perfecto, habéis vencido. Y esto es un hecho.
¿vale? Entonces los que son realmente jóvenes en la fe, normalmente es porque llevan poco tiempo, como cristianos, pues todos son jóvenes también, pues ¿por qué se mantienen? ¿Porque son buena gente? No, porque Dios les mantiene. ¿Por qué? Porque ellos también están colaborando en eso. Ellos están haciendo su parte. Conocen la palabra y saben discernir. Y están aprendiendo a discernir mejor. Y avanzan. Son fuertes porque el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo y continúan siendo fuertes porque la palabra de Dios está en el corazón de cada uno de ellos, vivificándoles como principio de santidad y como fuerza moral con la que pueden limpiar de manchas el camino de la vida, como dice el Salmo 119:9. No dicen aquellos tan manidos, no es que el diablo me ha hecho pecar. No, ni se les ocurre. ¿Por qué? Porque saben que es mentira. Porque el diablo no hace pecar a nadie, puede tentar, pero no hacerte pecar. Y porque ellos se mantienen firmes en Cristo y a pesar de que son imperfectos como todos lo somos, se levantan y siguen adelante. Así que somos llamados a pasar por las tres diferentes etapas, las cuales constituyen el proceso de nuestra vida en Cristo en esta tierra, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado. Amén. Hasta aquí este estudio en el cual hemos aprendido que el Señor está a nuestro lado en todo el proceso de nuestras vidas hasta que partamos de aquí a la eternidad y seguirá. Él está a nuestro lado. No hay razón ni para temer, ni para el desasosiego, ni para el miedo. Bueno, miedo, no. Los miedos hay que echarlos fuera, ya sabéis. Pensamientos de miedo, fuera, 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 fuera. Porque somos de Cristo. Y todo, el que está en Cristo todo lo puede. ¿Eh? Todo lo puede conforme a su voluntad. Pero es que de eso se trata. Se trata de su voluntad, no de la nuestra. ¿Mm? Que se haga su voluntad, ¿verdad? Pues ya está, entonces qué miedo. No, los miedos no se pueden aceptar. Hay que desecharlos siempre y eso implica fe. Y la fe también es un don de Dios, que Dios nos da fe para poder hacer eso. Amén. Nuestro consejo, ¿cuál sería? Hermanos, leer bastante la palabra y más vale leerla despacio, comprendiéndola, entendiéndola, libro a libro, con tranquilidad, que no de cualquier manera, que al final no entiendes nada. No, no se trata de cumplir, ¿vale? Uy, que tengo que leer la Biblia. No, es eso. O es lo mismo, tengo que ir a la iglesia. Si no se trata de cumplir, que también. Pero tiene que nacer esto de una voluntad de decir, Dios quiere que yo lea la Biblia, voy a leer la Biblia. Dios quiere que yo me reúna, me voy a reunir. Y así todas las cosas. Y a partir de ahí Dios te da la gracia. Porque no nace de nosotros, pero Dios sí da la gracia para que nazca de nosotros y para poder agradarle. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos.